Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición, amados hermanos, que una vez más estemos reunidos en este culto virtual del día martes. Bendecimos y le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, a la familia de familias, a los hermanos del aposento alto, pero también a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan, ¿verdad? No solamente acá en esta ciudad de Evanston, en Chicago, a los alrededores, ¿verdad? Sino en otros estados, ¿verdad? Y en otros países. Saludamos a los hermanos allá en Colombia, en México, en Ecuador, hasta allá, hasta la mitad del mundo. Llega también este saludo y esta bendición, ¿verdad? En Guatemala también nos sintonizan y pues nos sentimos bendecidos de poder llegar hasta la comodidad del hogar de cada uno de ustedes. Preparen su corazón, preparemos nuestro corazón, ¿verdad? Para poder recibir el consejo de la palabra. Yo te invito a que vayas, que tomes tu Biblia, que tus lapiceros de colores, tu cuaderno de notas para que siempre lleves apuntes. Siempre es bueno que anotes en tu Biblia, que la colorees, ¿verdad? Es una bendición porque ese es un ejercicio que después a nosotros nos sirve para estudiar la palabra. Y también te invito, si tienes peticiones, puedes enviárnoslas por medio del chat de la iglesia o por medio del Facebook. También al final vamos a estar orando por las peticiones, ¿verdad? Y tu tacita de café o de agua pura, tibia, té, o no sé, lo que tú quieras, para que compartamos un momento en Familia de Familias. Definitivamente que el rey David conocía el secreto de estar en la presencia de Dios. Él decía que prefería estar un día en sus atrios. Un día en sus atrios. Fíjense, que 1000 fuera de ellos. Un día en sus atrios. Pero David no era un hombre de atrio. David era un hombre del lugar, ni del lugar santo, del lugar santísimo. Tanto es así que el tabernáculo de Moisés tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. El tabernáculo de David solo tenía el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Él llegaba y veía el arca del pacto. A ese acceso tenemos ahora nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo por medio del Señor Jesucristo. Tenemos acceso hasta la entrada a la presencia misma del Señor, no por nosotros, sino por su preciosa sangre. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos este espacio de tiempo, Señor, para ti. Y te damos gracias porque es por tu sangre que ahora podemos entrar hasta ese lugar santísimo, Señor. Y poder adorarte, poder sentir tu presencia. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo en esta hora. Que tengan oídos receptivos, Señor. Un corazón receptivo, Señor. Que por favor nada de la semilla se pierda, sino que produzca al 100% en todos los que escuchan. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Oh, Señor, llévanos hasta ese lugar santísimo. Ahí queremos estar, Señor. Señor, llévame a tus atrios. Oh, sí, hagamos de este canto una oración. Sí, Señor. Por donde el sacerdote canta. Sí, Señor. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Sí, Señor. Oh, ahí queremos estar, Señor. Tengo hambre y sed de justicia,
Santísimo, sí Señor, por tu sangre preciosa, Señor. Oh, gracias, Señor. Santísimo, por la sangre redentor. Santísimo, tócame, heme aquí, tócame. Díselo al Señor un momento. Tócame, Señor. Una última vez dile, tócame, Señor. Heme aquí, Señor. Es por tu sangre que tenemos acceso hasta tu presencia. El velo ha sido partido en dos y por eso podemos entrar, Señor. Hoy entramos a tu presencia, Señor, que cuando salgamos de ella salgamos renovados, restaurados. Hoy Shaprakana Maprama Sore Beisele. Tócame, Señor, y límpiame. Heme aquí. Eres hermoso, precioso Rey. Oh, Shaprahai, gracias, Señor, por tu presencia, Señor, porque eres hermoso, porque tenemos acceso en tu sangre. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Señor, ahora permite que la semilla de tu palabra caiga en corazones receptivos, Señor. Que lleve fruto abundante al 100%, Señor. Que produzcan a tiempo, Señor. Si fuera necesario, fuera de tiempo, Señor. Pero que produzca en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Qué bendición, amados hermanos. Qué preciosa es la presencia del Señor y saber que tenemos acceso a la presencia del Señor. Ahora ya no hay que hacer, no hay que hacer ningún esfuerzo, no tenemos que hacer nada porque todo lo hizo el Señor Jesús. Nos abrió el camino. Y ahora dice que nosotros fuimos preparados de antemano para andar en buenas obras. O sea, de que ya todo está establecido, solo tenemos que buscar el caminar en esas buenas obras que el Señor ya dispuso para nosotros. Te invito para que ahora hagamos evangelismo virtual. Comparte, dale share a esta transmisión, compártela en tus redes, en tus contactos, por medio de un texto a tus contactos de teléfono o por medio de un correo electrónico. Comparte esta transmisión para que muchos puedan escucharlo y si el Señor quiere que se salven, si están enfermos, que se sanen. Ahora, pero que sea el Santo Espíritu del Señor el que lleve este mensaje y estas palabras. Quiero entonces retomar el tema de ayer que estábamos hablando acerca de cómo debe ser nuestro caminar ante Dios. Y entonces yo le ponía aquí ahora una fotografía de una recta, ¿verdad? Sí, recta, ¿verdad? Así tiene que ser nuestro caminar. Inamovibles, no desviarnos, ¿verdad?
Y entonces veíamos tres cosas como anclas, tres cosas quizás como pasajes base, ¿verdad? Y lo que dijo el Señor Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino. O sea que Él no dijo yo soy un camino, Él no dijo yo soy una opción más, no, Jesucristo dijo yo soy el camino, dando a entender que no hay otro fuera de Él. No hay nadie. De hecho, nosotros no podemos ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Es decir, el camino para llegar al Padre se llama Jesús. También en Proverbios 14:12 nosotros podíamos ver, ¿verdad? Ahí se los estoy poniendo en pantalla, ¿verdad? Para que usted los vea, esos puntos claves, ¿verdad? De que no es cómo empezamos, sino que es cómo terminamos la carrera. El Señor le pone mucho ojo a cómo nosotros estamos terminando nuestra carrera, porque puede ser de que muchos empiecen mal, pero terminen bien, o pudiera ser algo lamentable de que muchos empiecen bien y terminen mal, como la exhortación apostólica a la iglesia que estaba en Galacia, ¿verdad? Los Gálatas les dijo, ustedes empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. Pero también otro pasaje, Mateo 7:14, ¿verdad? Entonces ahí están estos tres puntos claves que veíamos, ¿verdad? Acerca de esto, que es la senda que lleva la vida es angosta. Y explicábamos de que cuando dice angosto es que es difícil, estrecho, ¿verdad? Como andar entre pedregales, entre espinas, algo que duele, que no es, incluso hasta no es hasta confortable, no es cómodo, ¿verdad? No, es difícil. Pero es el camino que nos lleva a la vida. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? A mí me persiguieron, a ustedes también. A ustedes también se lo van a hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es esforzados, como Josué, ¿verdad? Como platicábamos ayer. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas y desmayes, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Entonces, hasta ahora pues hemos visto algunos puntos de cómo debe ser nuestro caminar delante del Señor. No nos tenemos que desviar del camino, no tenemos que resbalar del camino, no tenemos que andar con firmeza, tenemos que edificar sobre la roca. Son puntos pero bien importantes, sin olvidar, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios, no, el camino es Jesucristo y en ese camino debemos de andar nosotros. No, y no estar junto al camino, porque lo invito para que vea el foro que tuvimos, ¿verdad? Con mi hermano, cuando hablamos acerca de los peligros que hay al estar junto al camino. ¿Verdad? Entonces, es bien importante que nosotros permanezcamos en el camino. Entonces, quiero retomar y avanzar, ¿verdad? Acompáñeme al Salmo 119 y verso número 59. Y dice la escritura así, ¿verdad? Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Volví mis pies a tus testimonios. Entonces, lo que el Señor, la invitación que el Señor nos está haciendo aquí a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar salirnos del camino? ¿Cómo debe ser nuestro caminar? Si el Salmo 119 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Entonces fíjese que aquí esto es bien importante, importantísimo, porque considerar es meditar. Entonces nosotros debemos de meditar qué es lo que estamos haciendo. Cada cosa que nosotros vayamos a hablar debemos de meditar antes. Cada cosa que nosotros sentimos, porque fíjese que lo que hablamos es porque primero lo sentimos. Dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quiere decir de que todo lo que sale por nuestros labios, por nuestra boca, antes estuvo en el corazón, pero el mero principio estuvo en la mente. Lo recibimos como un pensamiento nuestro, un pensamiento de Dios, un pensamiento del enemigo. Y es que entonces por eso es que debemos de meditar. Cuando uno aprende a meditar en el Señor, meditar es como, de la manera sencilla de poder decir, meditar es como pensar en el Señor, ¿verdad?
como decir, tengo mi mente, mis pensamientos puestos en Dios, ¿verdad? Porque de alguna manera Dios lo que desea es eso, que nosotros aprendamos a meditar. Y más si vamos en el camino. Fíjese que pues el verso que es el que estamos leyendo, ¿verdad? Y se lo quiero repetir una vez más, ¿verdad? Dice el Salmo 119, bueno, ¿dónde lo tengo? 119, 59, dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Entonces, nosotros, cuando dice testimonio, entonces obviamente nos está dando una invitación a nosotros que meditemos cómo está nuestro testimonio delante de Dios. ¿Estaremos dando buen testimonio? Pero es que mire, es bien fácil decir, no, si yo soy cristiano, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente, pero si ese es según tus labios, según tu comportamiento, según tu pensamiento, pero de verdad estaremos dando buen testimonio delante de Dios. Porque puede ser de que delante de los hermanos estemos dando un buen testimonio, pero cuando no estás en la iglesia, ¿qué testimonio das? ¿Cómo te comportas? ¿Qué piensas? ¿Qué traes a tu corazón? ¿Qué habla tu boca? ¿Qué habla tu lengua? Y así es la manera en que te estás conduciendo. Solo para que lo tenga ahí en su aljaba. Salmo 119, 15, ese no lo tengo ahí, pero anótelo, ¿verdad? Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Oh, mire, quiere decir de que aquí estamos viendo de que debemos de considerar en nuestra vida los caminos de Dios y nuestros testimonios. ¿Cómo está nuestra vida? Pero no podemos considerar es meditar. Entonces no podemos nosotros meditar si nosotros no vemos los mandamientos de Dios. Porque en qué es lo que debemos de meditar, tal vez alguien preguntará, ¿verdad? ¿En qué podemos nosotros poner nuestros pensamientos? Bueno, la escritura dice en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es recto, hermano, y da una serie de cosas, dice, en esto pensad. Mira, lo voy a buscar ese verso porque ese verso es clave para lo que nosotros estamos viendo aquí. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, aquí está, Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, fíjese, verdadero 1, todo lo honesto 2, todo lo que es justo 3, todo lo que es puro 4, todo lo amable 5, todo lo que es de buen nombre 6, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad, 6 cosas, fíjese, 6 cosas, pero 6 cosas que dice, si hay virtud en lo que estamos pensando, si hay virtud en estas cosas, pensemos en ello. Si es digno de alabanza, pensemos en estas cosas. Entonces meditar es poner nuestro pensamiento en Dios y como le decía muchos pastor, pero ¿en qué puedo pensar? Bueno, medita en la palabra de Dios, medita en la gracia que el Señor ha derramado en tu vida, en tu casa, en tu familia. Mire, hermano, nosotros no, o por lo menos yo, no sé tú, ¿verdad? Pero yo no alcanzo a entender y a comprender y creo que tal vez nunca lo voy a hacer, cómo la gracia se ha derramado sobre mi vida y sobre mi familia, sobre mi casa, cómo el Señor ha tenido se ha derramado en favor, en gracia para con nosotros. Y yo sé que tú puedes decir lo mismo, cómo el favor de Dios ha estado contigo, cómo te ha ayudado en situaciones difíciles, en situaciones tristes, en situaciones críticas, quizá en situaciones imposibles. Para el hombre, el Señor te ha sacado, te ha librado, te ha ayudado. Entonces, debemos de aprender a pensar, entonces, a poner nuestro pensamiento en el Señor. Fíjese que cuando uno pone el pensamiento en el Señor, la vida le cambia. De hecho, dice la Escritura, fíjese, que nosotros podemos ser transformados cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Eso usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 12, del 1 en adelante. Entonces,
cómo es de importantísimo entonces que guardemos nuestros pensamientos, que no le demos rienda suelta a los pensamientos, sino que estén cautivos. De hecho, la Escritura dice que debemos de llevar sujeto todo pensamiento, dice, a la obediencia del Señor Jesucristo. Fíjese, busquemos ese verso, déjeme que, ya aprovechando que tenemos aquí la tecnología, vamos a ver si lo encuentro. Debemos de llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo. Dice, vamos a ver dónde lo tengo aquí. Pensamiento. Vamos a ver aquí, déjeme que mire, pues hablando de la tecnología y se le queda trabado uno aquí. Vamos a ver, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. A la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Dice, pero fíjese cómo dice, yo le voy a leer la versión aquí que tengo, que es la versión Dios habla hoy. Bueno, aquí tengo varias, pues, pero dice, la versión dice, haciendo a un lado toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Dice, qué impresionante. Mire, la Biblia de las Américas dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es decir, hermano, cuando eres atacado por pensamientos que tal vez no le agradan al Señor, por pensamientos deshonestos, por pensamientos quizás incluso de muerte, ¿verdad? Pensamientos que te quieren destruir. Entonces es ahí donde nosotros debemos de sujetar todo ese tipo de pensamientos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Meditando en el Señor. Cuando nosotros meditamos en el Señor, entonces nuestros pasos, nuestro caminar, porque estamos viendo cómo debe ser nuestro caminar. Cuando nosotros aprendemos a meditar, a poner nuestra mente en el Señor, a sujetar nuestros pensamientos, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, ponerlos bajo la obediencia del Señor Jesucristo, entonces nuestra vida empieza a cambiar y entonces empezamos a caminar, empezamos a avanzar. Porque fíjese que la mayoría de veces que nosotros somos atacados en nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento, hermano, a veces nos juega una batalla, pero bien tremenda. Muchos son solo derrotados en sus pensamientos, en su manera de pensar, sin siquiera salir a la batalla misma. Entonces, para ir recapitulando, ¿verdad? Lo que estamos viendo, estamos hablando acerca del Salmo 119, verso 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Considerar es meditar es pensar. Entonces debemos de poner nuestros pensamientos y eso nos va a ayudar a nosotros a poder dar un buen y grato testimonio delante de Dios. Y si lo estamos dando delante de Dios, de seguro que vamos a dar buen testimonio delante de los hombres. Porque a veces, hermanos, sucede que muchos solo dan testimonio o buen testimonio delante de los hombres. ¿Cómo así, pastor? Solo con los que los ven. Cuando te están viendo, cuando te están vigilando, cuando sabes que te están echando el ojo, le echas más brillo al piso y lavas y estás contento, pero cuando nadie te está viendo, debajo de la alfombra toda la basura. No. Tiene que ser cuando te estén viendo o cuando no te estén viendo, que nuestro testimonio tiene que ser efectivo delante de Dios. Ok, entonces, una de las cosas que estamos viendo ahora es cómo debe ser nuestro caminar. Debemos de considerar cómo estamos caminando, cómo está nuestro caminar, qué testimonio estamos dando. Ok, acompáñeme siempre al Salmo 119, pero ahora vamos a ver el verso 101. Salmo 119, verso 101. Dice, de todo mal camino contuve mis pies. Contuve mis pies, dice.
Mire, de todo mal camino contuve mis pies. Contener, bueno, aquí la palabra contuve lo que significa es se detuvo, ¿verdad? No lo hizo. Pero, ¿qué fue lo que no hizo? De que sus pies se andaran, o anduvieran, más bien dicho, anduvieran por mal camino. Ahora, esto no se puede hacer si no antes no se medita, si no se considera, si no tiene un pensamiento renovado, si no hemos aprendido a tener la mente de Cristo. Las personas no se detienen y pecan y actúan y dicen cosas sin pensar. Después, perdóname por lo que te dije, pero recuérdese que el arrepentimiento hay 3 tiempos. Yo ya se lo enseñé, búsquelo ahí dentro de la videoteca, ¿verdad? Los tiempos del arrepentimiento. Hay 3 tiempos, ¿verdad? Antes, durante y después. Los cristianos debemos de aprender a arrepentirnos antes. ¿Cómo así, pastor? Sí, es decir, no hacer las cosas, pues. No hacerlas. Pero fíjese que entonces aquí contenerse de ir por el mal camino es entonces apartarse. Y apartarse, pues, ¿para qué? Para buscar el camino de la santidad hacia Dios. Y es que fíjese que todo empieza por la voluntad. Voluntariamente tú y yo decidimos, bueno, me voy a consagrar a Dios. ¿Y cómo me voy a consagrar a Dios? Me voy a apartar para Él. Es decir, yo sé que me puede ensuciar mi vida, que puede traer problemas con mi relación con Dios. Entonces yo me aparto, me abstengo, me contengo, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? De andar por esos caminos que yo sé que me van a hacer fallar delante de Dios. Ahora fíjese que la palabra contuve en el griego se dice, perdón, en el hebreo. No lo tengo ahí, pero solamente para que usted lo ponga ahí en su aljaba, ¿verdad? Viene del hebreo kalá o kala. Y esta palabra significa restringir. Ay, mire. Recuérdese de que yo estoy viendo aquí los versos en donde aparecen los pies. Ahora, porque le decía al principio, o más bien dicho en el primer tema, yo le decía que lo que utilizamos para caminar, pues naturalmente, pues son los pies y las piernas. Y entonces aquí dice que él se contuvo de que sus pies anduvieran por mal camino. ¿Pero para qué? Para guardar la palabra. Es decir, lo que el Señor ha sembrado en ti por años de que tú eres cristiano, de estar escuchando el mensaje, de estar aprendiendo, del tiempo que tú le dedicas a la meditación, al estudio, a la lectura de la palabra de Dios, toda esa palabra que te está quedando en tu corazón, los retiros que has asistido, que has escuchado, las enseñanzas, los discipulados, escuelas dominical, todo lo que tú hayas escuchado. No sé cuánto tiempo tendrás de ser cristiano. Pues si tienes un mes, pues no tendrás quizás mucho tiempo de oír palabra, pero si tienes 10 años, has escuchado bastante palabra. Por lo menos te diría yo, en 10 años has escuchado más de 1000, ¿qué? Más de 1000 prédicas, quizás más, ¿verdad? Estoy diciendo hasta un número corto porque, hermano, estoy poniendo una prédica casi que por año. Y imposible que alguien solo, un cristiano, escuche una prédica por año. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo contener que mis pies anden por mal camino? Guardando la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber qué cosas tenemos que restringir. Fíjese, kala significa restringir, también significa prohibir. Hermano, mire, prohibir, restringir, ya sabe, pues, ¿verdad? Casi como contener, es decir, por aquí no puedes pasar y no pasás. Por eso es que le digo que para uno guardarse, para uno apartarse, para uno consagrarse, uno tiene que hacerlo voluntariamente. La voluntad tiene que rendirla a uno. Restringir, prohibir. Hermano, en nuestro corazón deberíamos de tener mapas espirituales de decir, aquí está prohibido que pase, aquí está prohibido que diga esto, está prohibido que me junte con este o con esta persona. Sin rayar en lo legalista, ¿verdad? Pero cada uno sabe.
Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie porque ni Él mismo es tentado por nada. Claro, Él es Dios, pero dice que cada uno es seducido según lo que hay en su corazón, de su propia concupiscencia. Es aquel deseo, aquella comezón, aquella atracción al pecado, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Prohibir. Aquí no puedes pasar. No. Aquí no puedes pasar. Prohibido. Prohibido que hables con fulano o con sultano porque vas a fallarle al Señor. Y por último, cala significa terminar. Entonces vemos restringir, prohibir, terminar. A veces es necesario, hermano, terminar por completo. Voy a decir algo y espero que no se me escandalice, ¿verdad? Pero entiéndame. Porque se lo voy a decir con la palabra de Dios. A veces es necesario hasta quizás terminar con amistades que a Dios no le agradan. Voy a tomar un poco de agua y usted también tome un poco de agua ahí. Pastor, pero ¿cómo entonces? ¿Cómo se van a salvar? Bueno, pero si tú cada vez que te juntas pecas, entonces no lo estás salvando, no estás predicando la palabra de salvación, tú estás cayendo y el que se va a perder puede ser tú. Póngame un verso para que le pueda caer Santiago capítulo 4 y verso 4. Y el verso es fuerte. Apúntelo, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, qué amistad, qué comunión tiene, dice, la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tienen los hijos de Dios con el mundo? Ninguna. Hasta me dan ganas de leerlo en varias versiones, fíjese. Santiago 4:4, leámoslo. Déjeme, lo voy a buscar acá. Santiago 4:4. Vamos a ver si lo encontramos aquí en varias versiones. Santiago 4:4. Ya vamos a ver aquí, vamos a buscarlas en español porque tengo un montón de inglés. Traducción del lenguaje actual, a ver cómo dice. Ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Ay, qué terrible, hermano. Vamos a ver qué otra versión. Esta, nueva traducción viviente, a ver cómo dice. Dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, una vez más, vemos acá que es una decisión, ¿verdad? Pero, por eso le digo, de todo mal camino contuve mis pies. Para poderlo hacer necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu. Yo le he enseñado que el poder y la llenura del Espíritu Santo tienen dos funciones diferentes. Por favor, se lo quiero poner así, pero bien rápido para que me lo entienda. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos, dice. Me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ese poder, fíjese bien, el poder que nos da el Espíritu Santo a nosotros es para poder testificar. Y cómo vamos nosotros a poder testificar. Yo le lanzo esta pregunta, y si usted quiere poner quizás su pensamiento, pero ¿cómo podemos nosotros testificar? ¿Cómo podemos nosotros testificar del poder de Dios en nosotros a los demás? ¿Verdad? Sí, definitivamente, ¿verdad? Porque nos ven diferentes, ven un cambio. Entonces, el poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros es para poder cambiar. Fíjese que, miren, la llenura del Espíritu Santo
Hermano, cuando somos llenos, dice que la manifestación visible de que somos llenos del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas o en nuevas lenguas o en diferentes géneros de lenguas. Entonces, eso es cuando alguien ha sido lleno del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que eso es para este tiempo. Aunque muchos no creen en los dones del Espíritu o quizás no creen en la unción o en la manifestación del Espíritu Santo, no creen, sí creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero si no le dan libertad al Espíritu de Dios para poder ser llenos del Espíritu y poder hablar en otras lenguas, dice que el que habla en nuevas lenguas a sí mismo se edifica. Entonces estarían como faltos de edificación, ¿verdad? Si no hablan en otras lenguas. Ahora, entonces fíjese, no lo podemos hacer, no podemos tener esto si no tenemos esa comunión con el Espíritu. Entonces ya le hablé del poder, pero el ser llenos, ¿verdad? Estar llenos con la unción del Espíritu Santo. La unción a nosotros nos habilita, nos capacita, hermano, para poder desarrollar, para poder ejecutar una misión, una comisión que el Señor designe para cada uno de nosotros. De tal manera que, hermano, nunca hagamos nada si no, primero, no hemos sido comisionados y segundo, si no hemos sido investidos con el poder, no hemos sido llenos del poder, no hemos recibido la unción del Espíritu Santo, no hemos tenido coinonía, comunión con el Espíritu. Hermano, son muchas cosas las que tenemos nosotros que procurar tener en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder contener nuestros pies de andar en las cosas malas. Y todavía aquí para guardar tu palabra. Dios santo, aquí todavía falta esto. ¿Cómo podemos guardar algo si nunca tenemos contacto con la palabra de Dios? Muchos dicen que aman a Jesús, al Señor Jesús. Jesús dice que es el verbo. Y el verbo es la acción. Un verbo es una acción. ¿A qué se refiere? Es la palabra de Dios. Es la acción misma, es el verbo, es la palabra encarnada. Entonces, pero si no amamos la palabra, entonces no amamos al Señor Jesús. Porque en la palabra se habla del Señor Jesús. Mire, todos los profetas, sean menores o mayores, desde, hermano, hablaron y cada uno recibió revelación de diferente ángulo acerca del Mesías que iba a venir. Ya vino hace 2000 años y su nombre es Jesucristo y no muchos lo han reconocido como el Mesías. Y Él es el Mesías que vino hace 2000 años. Entonces todos los profetas menores, mayores, apuntaron y vieron un ángulo distinto de las facetas de qué era lo que iba a ser el Mesías cuando viniera acá. Y se cumplió la palabra en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque entonces, si no tenemos contacto con la palabra, ¿cómo podemos decir que amamos al Señor Jesús? Pastor, ¿no será que usted está siendo demasiado fuerte, demasiado así cuadrado al decir que el que no ama la palabra no ama al Señor Jesús? Ay, ay, ay. Bueno, no creo, fíjese. Juan capítulo 14 y verso 21. Anótelo ahí en su aljaba. Apúntelo porque este verso le va a gustar. Juan 14, 21 dice, ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? ¿Quién me ama? Dice, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes aman a Jesús? Ok, veámoslo según lo que dice la palabra, Juan 14, 21. ¿Quién me ama? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces mi Padre lo amará y yo lo amaré y vendré a él y moraré con él, haré morada con él. Pero dice, y me manifestaré a él. Con amar la palabra. La palabra manifestar viene del griego enfanizo, que significa hacerse visible. Hermano, ¿usted entiende lo que es hacerse visible? Hacerse visible es que de repente no se ve y de repente ahí está, delante de sus ojos. ¿Quién? El Señor Jesús. ¿Cómo? Amando la palabra, pero no solo amándola, guardando la palabra, así como dice aquí, guardar la palabra, guardando, amando la palabra, guardando la palabra. Aquel que ama la palabra, la guarda.
Y no es que la tenga metida así en la gaveta, no, sino que a lo que se refiere es que la vive, la practica. Es bien fácil, yo le he dicho, es bien fácil ponerse a hablar y predicar y decir y esto, pero sin vivir. Muchos así lo hacen. Pero no tiene que ser así. Uno antes de enseñar primero tiene que vivir. Mi esposa a veces me dice, ay, no des esos temas a veces tan difíciles, me dice. Porque a veces nos toca que vivir la palabra, me dice. Cuando das temas de la enfermedad o de la escasez, de la soledad, de los problemas. Claro, el Señor nos ha tenido que meter a nosotros a experimentar la palabra de Dios antes de enseñarla. Porque si no nos vamos a convertir en alguien que traslada la palabra, que solo copia and paste y habla lo que otro dijo y ya se armó una cosa y está hablando. Es un buen orador, ¿verdad? Pero no, tiene que ser la palabra del Señor revelada al corazón. Mire, ¿cómo hago para decirle esto? Porque cualquiera puede decir, es que bonito estuvo el mensaje o este mensaje estuvo aburrido, pero ¿en qué momento impacta la palabra? ¿En qué momento le queda en su corazoncito a los oyentes? Cuando al predicador le quedó en su corazoncito la palabra que está predicando, que la estudió, el Señor se la dio y la recibió y después la compartió. Eso es diferente, hermano. Usted no piense de que aquí compartimos una hora, ahora quizás un poco más de una hora, pero a veces para poder desarrollar un tema, hermano, son días. Y más si son por series, ¿verdad? Yo le pudiera enseñar quizás a veces porque, mis temas escritos, porque yo tengo mis papeles, mis notas, apunto en papel y después lo paso en mi computadora y lo leo y después lo paso a la presentación. O sea que es como que hiciera 3 temas. Y lo que a mí me gusta es que cada vez que estoy ahí, y cuando lo tengo y le voy agregando más cosas, el Señor me dice esto, y cuando me doy cuenta, se convirtió en una serie. Tal vez un pequeño pensamiento, unos cuantos versos, se convirtieron en una presentación de unos 80 slides. Y no lo voy a poder dar todo en una hora. Imposible. Entonces, por eso es de que el Señor me ha enseñado a que por series mejor. Y pues yo anhelo que usted esté siendo edificado y que esté recibiendo la bendición. Por lo menos yo recibo la palabra. Yo digo, Señor, esto es para mí. Y aunque solo un amén solitario, ¿verdad? O no sé si alguien estará diciendo amén ahí en las redes, ¿verdad? Ok, avancemos otro poco porque entonces aquí, ¿cómo puedo yo hacer, cómo debe ser mi caminar? Apartándome para Dios, ¿verdad? Bueno, ya está más que explicado. Salmo 119, verso 105, esto todos lo conocemos, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero aquí el énfasis es en la palabra. Aquí la palabra lo que le está alumbrando son los pies. ¿En dónde? En el camino. Entonces, hermano, mire, si le acabo de hablar de los beneficios, algunos beneficios de la palabra de Dios, de guardarla, aquí, hermano, yo le preguntaría, ¿cuál es la mejor Biblia? Mire, esta es una pregunta para aquellos que están poniendo atención. Y le pregunto a los hermanos, amigos que nos están viendo ahí, ¿cuál será la mejor Biblia? Le voy a dar, le voy a dar un tiempecito ahí. Ya aquí mi hija ya dio la respuesta, pero le voy a dar un tiempecito ahí. No sé, yo creo que tenemos como 10 segundos de diferencia, pero ¿verdad? Pero ¿cuál será la mejor? ¿Cuál será la mejor Biblia? ¿Cuál? Y si hay alguien ahí que quiera poner algo, pues me avisa. Y si están ahí en el chat escribiendo o en el Facebook, pues me lanzan ahí, me dicen ahí qué es lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La que se vive. Ay, mire, qué impresionante. Se llama Elena la que se lee. Mire, desde aquí les mandamos una estrellita en la frente, una A+, una buena calificación.
Porque es cierto, la que se lee. ¿Cuál es la mejor Biblia? La que se lee. ¿Cuál es la mejor Biblia? La que se vive, la que se practica. Ahora, ¿de qué sirve tener 30 versiones de Biblia si no las lees? Si las lees, tampoco te sirve si no las practicas. Entonces, cuando usted... entonces, ¿cómo pudiéramos resumirlo? La mejor Biblia es la que se usa. Esa es la mejor Biblia. ¿Qué versión es? Pues la que tú tienes. También dijeron de nuestra propia versión y nuestro testimonio. Bueno, sí, también, pues, ¿verdad? Sí, también. Ok, sí. Pero entonces, hermano, no importa la versión. Pero la lees. Y si la lees, la estás practicando, la estás viviendo. Porque eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro caminar? Porque aquí dice, lámpara es a mis pies, tu palabra. Entonces, ¿cómo debe ser mi caminar en el Señor? Usando la palabra de Dios. Mire, el Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto y estaba siendo atacado por el diablo, que el Señor lo reprenda, con la palabra. Con la palabra. Con la palabra lo venció. Pero muchas veces nosotros nos derrotan porque no sabemos la palabra de Dios. Por eso es de que siempre el anhelo de mi corazón es que aprendan doctrina. Hermano, y cuando aprendas la sana doctrina, no cualquier doctrina, la sana doctrina. Si tú has sido bendecido con sana doctrina, guarda, retén la sana doctrina. Porque el enemigo te va a querer robar la sana doctrina. Yo estoy seguro que nos están viendo quizás algunos que han escuchado y han experimentado la sana doctrina y que siempre el enemigo les ha querido robar la sana doctrina. Con algunos quizás lo ha conseguido. Pero tú, amado hermano que me estás viendo, amigo que me ves, retén la sana doctrina. Y pastor, ¿y cuál es la sana doctrina? La que usted tiene. Bueno, sí. Pero la sana doctrina es la que está en la palabra de Dios, en la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Hermanos, si tú y yo nos basamos en la palabra escrita, si cuando leemos la palabra nos conducimos según las enseñanzas de las escrituras, hermanos, no vamos a tener ningún problema. Siempre nos va a estar alumbrando el camino, no vamos a andar así a tientas como ciegos, ¿verdad? Sino que vamos a estar pero bien iluminados, hermano, en nuestro caminar. ¿Por qué? Por medio de la palabra. ¿Pero por qué? Porque usas la palabra de Dios. Claro que también hay algunos que utilizan la palabra de Dios como contienda, como pleito, hermano. Cuando a ti el Señor te dé la oportunidad de compartir, de predicar, de enseñar, predica de Cristo, habla de Cristo, no pelees. Yo me recuerdo que mi pastor allá en Guatemala, bueno, cuando éramos jóvenes, todavía somos jóvenes, cuando éramos jovencitos, ahora somos jóvenes, cuando éramos más jovencitos, siempre me decía, mire hermano, ¿cómo le caería a usted que le dijeran, mira, vos no servís para nada? Así me decía mi pastor en Guatemala, que Dios lo bendiga. Porque me decía, mira, vos no servís, cuando prediques, predica de Cristo. Porque Cristo que vive en ti, ese sí sirve, pero tú no. Cualquiera, aquí se lo hubieran dicho a alguien, no aguanta, hermano, cristianos de cristal, ay, porque son finos, pastor, no, porque se rompen fácilmente, no aguantan nada. Predicar de Cristo, y eso se me quedó siempre grabado, en mi corazón siempre, predicar del Señor. Entonces debemos de aprender a usar la palabra. Aquí tendríamos que ver muchas cosas, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios, porque recuérdese que en la carta a los Hebreos, capítulo 4 y verso 12, dice cómo es la palabra de Dios. Se dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que llega llega hasta a la división del alma y del espíritu, pasa por las coyunturas, dice, penetra hasta lo más profundo de la persona, discierne los pensamientos más profundos, dice, del ser humano. Ay, hermano, qué poderosa es la palabra.
Por eso es de que cuando hay alguien que de verdad está poniendo atención y escuchando el mensaje, hermano, se siente redargüido y aprende. Dice, esto no lo sabía, y lo anota, ¿verdad? O si está exhortando, dice, sí, Señor, necesito un cambio. Pero aquellos hermanos que no, se me dicen, no, eso lo dijo por fulano, ¿cómo no está aquí el fulano? A él se le hubiera dicho. No, nunca van a recibir el mensaje, nunca van a cambiar, nunca van a prosperar por la palabra. Ok, entonces, ¿cómo debe ser nuestro caminar? Usando la palabra de Dios. Padre Santo. Ya el tiempo siempre nos avanza tan rápido, ¿verdad? Pero déjeme que le dé esto. Proverbios 4:26. Proverbios capítulo 4 y verso 26. Voy a ir un poco más rápido. La senda de dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina la senda de tus pies. Fíjese qué importante es. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno está tan acostumbrado a caminar que uno solo mira para el frente, pero nunca mira para abajo. Y entonces, como uno no está midiendo, a veces uno piensa que está a nivel y que si estaba la grada más alta o más baja, y por eso se caen, se golpean o se doblan el pie, se lastiman. ¿Por qué? Porque no examinaron la senda de sus pies. Aunque aquí yo se lo estoy tratando de trasladar de una manera espiritual. ¿Examinar qué es? ¿Para qué sirven los exámenes? ¿Para perderlos, pastor? No, los exámenes son para salir aprobados. Amén. Entonces, desde ya yo le voy a decir algo. Sí, yo le pregunto, ¿cuántos de aquí quieren examinar la senda de sus pies? Yo lo quiero hacer y yo sé que tú que estás ahí viéndonos también tú quieres examinar la senda de tus pies. Entonces, como examinar es una prueba, entonces desde ya yo te digo, vienen pruebas. Si tú deseas caminar rectamente, van a venir pruebas. Ay, pastor, ¿para qué me lo está diciendo? Pues que te lo tengo que decir. Yo no te puedo engañar, yo te tengo que decir la verdad. A aquel que te diga, no, conviértete a Cristo y tus problemas se acabaron, ya nunca más, never in the life vas a tener problemas, le está mintiendo. Y lo peor es que a la primera de las primeras que le pase algo, se va. Pues dice, no, a mí me engañaron, a mí no me dijeron que venían problemas al conocer a Cristo. Mire, yo sé que usted ha escuchado o quizá alguien le ha dicho o quizás usted mismo lo ha dicho. Antes cuando no era cristiano no tenía problemas y ahora que soy cristiano me llueven los problemas. Siéntete dichoso, feliz, porque vas por buen camino. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es que no le pase nada. Bueno, claro. Si usted está caminando rectamente, ¿verdad? Ahora si le pasan porque usted metió las extremidades en algo, ese ya cada quien va a rendir cuentas, pues, ¿verdad? No, pero si estamos caminando bien, hermano, no, eso no quita de que no tengamos problemas, porque el enemigo va a siempre querer estorbar nuestro caminar. De hecho, según la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 12, anótelo, ese se lo estoy lanzando como una perla, ¿verdad? Porque no lo tengo ahí. Segunda Timoteo 3:12 dice que todos aquellos que quieran vivir piadosamente, es decir, agradando al Señor, dice, van a ser perseguidos, Dios santo. Al decir perseguir es que van en un camino, ¿verdad? Por eso es de que estoy poniendo como un contexto de esto. Examinar es probar. Y entonces aquel que quiera caminar bien, piadosamente, rectamente, justamente, va a sufrir persecución. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión voluntaria y personal de caminar o no agradando a Dios. El enemigo no va a estar estorbando a aquellos que le pertenecen. El enemigo va a querer estorbar a aquellos que se están guardando, que son lumbrera en medio de las tinieblas. Amén. Que agradan al Señor, que están dando frutos de santidad, frutos, hermano, de fidelidad. A esos son los que ataca el enemigo. Porque a los otros los tiene ya envueltos, los que no son fieles, los infieles, los que no aman, los que no se comprometen con el Señor. Entonces el enemigo los tiene.
Pero en esta hora todos examinemos nuestro caminar. Examinemos nuestro caminar, la senda de nuestros pies. Siento en mi corazón de que quizás algunos están pensando, ahora entiendo por qué me vino esta prueba tan fuerte, tan difícil. Porque el Señor está probando tu caminar. Mire, las pruebas lo que hacen en nosotros es pulirnos para dar el carácter de Cristo Jesús. Entonces, sintámonos dichosos. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Regocíjense en el Señor. Alégrense, siéntanse dichosos cuando se encuentren en diversas pruebas. Padre Santo. Mire la exhortación apostólica. Y si alguien fue probado, si alguien fue puesto en problemas, en tribulaciones, fue el apóstol Pablo. Mire, hermano, a él lo abandonaron hasta los más cercanos. ¿Cómo así, pastor? Sí, imagínese, le habla a Timoteo, le dice, Timoteo, no te avergüences de mis prisiones. Quiere decir de que en algún momento Timoteo se avergonzaba de él. El apóstol Pablo dice, todos me han abandonado. Todos me dejaron. Ay, hermano. Qué cosa más difícil. Pero avancemos un poquito más. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro caminar? Examinándonos a nosotros mismos. No examine a los demás. ¿Cómo debe ser mi caminar como cristiano delante de Dios? Examinándome a mí mismo. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir una última vez. No, tal vez no. Una vez más, no última vez, no. Una vez más. Debemos de examinarnos a nosotros mismos y no a los demás. Ok, tengo un par de versitos más, ya casi que solo se los voy a leer. Cantares capítulo 5 y verso 3. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Me he lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Aquí el ángulo que lo quiero ver yo aquí, porque recuérdense que aquí la amada no le quiso abrir al amado. Y cuando no le abrió, el amado se fue. Pero no lo estoy viendo desde ese contexto, sino que desde ya se había lavado sus pies, quiere decir que ya estaba en una preparación, los tenía limpios y no los quería volver a ensuciar. Aquí cada uno de nosotros sabe cómo se le pueden ensuciar los pies. Y al decir los pies sucios se refiere al caminar, a mi conducta, a cómo yo me comporto delante de Dios. Entonces, ¿cómo debo de caminar? Con limpieza. Debo de estar limpio de mis pies. No que mis pies corran presurosos a hacer las cosas que a Dios no le agradan. O a caminar en caminos que a Dios no le agradan. No, debemos de andar con limpieza. Hermano, este tiempo que estamos viviendo ya no es para que nos ensuciemos. Al contrario, quitémonos toda mancha y toda arruga para que cuando el Señor Jesucristo venga estemos listos y preparados en el nombre de Jesús. Ahora, la figura de la limpieza de los pies es la ministración. Y la ministración trae liberación. Aunque no me diga amén, o aunque no escriba amén, o aunque no muchos se ministren, hermano. Entonces la administración trae liberación, trae libertad, trae limpieza. Y eso es bien importante. Y lo debemos de entender. Le voy a poner dos versos rápidamente. El Señor Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto y dice que les empezó a lavar los pies. Y entonces Pedro le dijo, Señor, no voy a dejar que me laves. No, Pedro, es que si no te lavo, entonces no tienes parte conmigo. Entonces, Señor, báñame, por favor. No, tú ya estás limpio por la palabra, dice. Solo te tengo que lavar los pies, figura de la administración. Entonces, ¿pero por qué? Entonces después dijo, lo que yo estoy haciendo ahora, ustedes se lo tienen que hacer. Por eso es de que la Escritura dice que ¿qué es la administración? Confesar los pecados. Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que los encubre jamás va a prosperar, dice. El libro de Santiago dice, ¿verdad?, que debemos de orar los unos por los otros. Orar los unos por los otros. Esa es la figura de la administración. Pero también el pasaje, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro.
Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro vivo, pero vendado de pies, cabeza y de la cabeza, los brazos y todo, y de los pies. Entonces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, dice, Él hizo lo más poderoso, lo imposible lo hizo Él. Le dio vida al que estaba muerto. Pero y le dijo a los discípulos, vayan y ustedes desátenlo. Ese desatar es figura de la administración. El Señor nos dio vida por medio de su sangre, por medio de Cristo Jesús. Ahora la función ministerial, la función de los ministerios es desatar. Y hay mucho pueblo que está atado. Y hay ataduras de muchas formas. Y las ataduras, fíjese que se rompen por medio de la administración. Ya le dije, la administración trae limpieza, trae liberación. Ok, avanzo, déjeme darle uno último. Y mire Cantares capítulo 7 y verso 1, y con este me voy a despedir. Cuán hermosos son tus pies, hablando de los pies con los que caminamos, en las sandalias, pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Bueno, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Pero yo quiero hacer el énfasis. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. ¿A qué se refiere esto? Bueno, obviamente las sandalias nos hablan de protección, ¿verdad? No es lo mismo caminar descalzos que con las sandalias puestas. Ahora, nosotros debemos de aprender a estar protegidos. Entonces, la protección nos habla entonces de cobertura. En nuestro caminar debemos de estar cubiertos. Las sandalias nos hablan de estar bajo cobertura. Y cómo es de importante no solamente estar bajo cobertura, sino recibir la cobertura, entender la cobertura, que la cobertura sirve para proteger. Aunque no muchos lo entiendan. Pero esa es la bendición que hay de la cobertura. Cuando uno tiene cobertura, hermano, yo me siento feliz por la cobertura. Que Dios bendiga y guarde al apóstol Sergio Enríquez, a su esposa, a su familia y a toda su familia, a su ministerio, que el Señor lo guarde. Yo me siento protegido espiritualmente, cubierto. Claro, el Señor nos cubre, nos protege, pero yo reconozco mi cobertura. Yo le he enseñado que hay muchas formas de cómo reconocer la cobertura, cómo honrarla, pero ese sería un tema aparte, ¿verdad? Entonces, fíjese, aquí entonces, ya para terminar entonces, nosotros, las sandalias, pues le decía que nos habla de la protección para el camino y debemos de conservar y preservar la paz. Porque recuérdese que las sandalias también son figuras, según la carta a los Efesios, ¿verdad? De que son figura del evangelio de la paz. Entonces ya vimos, estar bajo cobertura y paz. Ay, hermano. Pero le dije algo, conservar y preservar la paz. Son dos cosas diferentes. Conservar, se lo voy a decir según el diccionario, dice, saber usar algo para mantenerlo seguro. Conservarlo, saberlo usar, no desperdiciarlo, lo está conservando. Y esto es de lo mío hacia los demás, yo lo estoy conservando, pero preservar es mantener a salvo de cualquier forma de daño. Preservar es dejar que no se arruine algo. Lo otro era saberlo usar para que no se acabe, para que no se destruya. Y el preservar sería entonces de los demás hacia mí. Ay, hermano, yo espero estarme dando a entender. ¿Cómo así, pastor? Se lo voy a poner desde este ángulo. Sencillo. Para que yo pueda caminar bien en este camino precioso del Evangelio, debo de conservar la palabra de Dios en mi corazón. Y al conservar la palabra de Dios, yo la puedo compartir con los demás. Pero también debo de preservar la palabra. Es decir, que la palabra me va a proteger a mí. Todo lo que está adentro, hermano, un día va a brotar. Por eso en el momento difícil, hermano, en el momento difícil, la palabra de Dios siempre es la que nos auxilia. Y yo quisiera
ponerle ahí en pantalla pues el resumen del tema o de esta serie que vimos de 2 temas. Cómo debe ser mi caminar ante Dios. Y con esto pues quiero orarle al Señor, porque entonces, hermano, la pregunta aquí sería, ¿cómo estamos caminando delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Él? Y entonces, hermano, viendo que el tiempo se acerca, que el Señor Jesucristo está a las puertas, no podemos más que decirle al Espíritu Santo que nos auxilie, que nos llene, que nos unja, que nos toque para poder ser cambiados y que cuando Cristo venga podamos estar listos y preparados. Pero sobre todo que estemos caminando en bendición, en santidad, en consagración, para que cuando el Señor venga nos encuentre listos y preparados. Pero ¿cómo? Cuidando nuestros pies, que es figura de nuestro caminar. Iglesia, cuida tu caminar. Iglesia, si ya el Señor te ha limpiado, ya no te ensucies más. Iglesia, amados hermanos, si el Señor ya nos limpió, guardémonos, consagrémonos para el Señor. Mantengamos puro nuestros pasos delante del Señor, para que cuando Él venga nos podamos ir en el turno de honor y poder ser arrebatados cuando Él venga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta hora porque eres bueno, eres misericordioso. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Ayuda a tu pueblo, Señor, por favor, a que cada uno pueda preservar y conservar, Señor, ese buen camino, mantener sus pies limpios, sin desviarse, sin apartarse del camino, Señor, sino que antes perseverar, ser de buen testimonio, que la palabra esté en sus bocas, en sus corazones y en sus mentes, Señor. Por favor, como pastores, bendecimos a tu pueblo, Señor. Pero también te pedimos que guardes nuestro caminar, que te recuerdes de tus misericordias y que nos ayudes a mantenernos en santidad, Señor, consagrados a ti, para que cuando tú vengas podamos estar contigo y podamos escuchar el sonido de la trompeta e irnos contigo, Señor. Bendigo a tu pueblo, hombres, mujeres, jóvenes, y te pido que esta semilla que fue sembrada hoy lleve fruto abundante a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, amén. Amén. Oh, y amén. ¿Por qué no le decimos al Señor un momentito? Muévete en mí. Muévete en mí. Dígale, toca mi mente, Espíritu, mis pensamientos, mi corazón, Señor. Oh, sí, Señor. Una vez más, digámosle al Espíritu de Dios. Oh, sí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Espíritu, muévete en mí. Oh, sí. Una última vez, dígale a Él, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, llénanos, por favor, satúranos con tu presencia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, Señor. Aleluya. Tenemos algunas peticiones. Vamos a orar por Vicente Suástegui por sanidad.
También por Marco Gómez, allá en Colombia, ¿verdad? El hermano Álvaro puso esta petición, es un familiar de él, dice, ¿verdad? Un amigo de él, sí, me estaba comentando hoy, un amigo de él que tiene cáncer. Vamos a orar por misericordia, por Marco Gómez allá en Colombia, por mi hermano Vicente Suástegui aquí en Waukegan. También por fortaleza, por familia Naranjo Restrepo. Okay, ay, qué terrible, ¿verdad? Hermana Luz, ok, bueno. Allá en Colombia también, ¿verdad? Vamos a orar por la familia Naranjo Restrepo que están pasando este momento difícil. Y por Ricardo Grajales. Ricardo Grajales. Bueno, mire, hay peticiones. La consolación viene solamente de parte de Dios. Hay por sanidad, por Vicente Suástegui, Marco Gómez, y por fortaleza por la familia Naranjo Restrepo y por Ricardo Grajales. Yo creo en un Dios poderoso que puede obrar. Así es de que, iglesia, unámonos en oración. Nosotros aquí y ustedes allá. Pongo mis manos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por favor, Señor, que allá donde está mi hermano Vicente Suástegui, pongas tu mano de sanidad, Señor. Y cualquiera que sea la enfermedad, Señor, por los méritos de la sangre de Cristo, sea sanado ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Que pueda ser un testimonio vivo y que glorifique tu nombre, Señor. También por Marco Gómez suplicamos tu misericordia, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Solo tú sabes los propósitos, Padre. Pero te pedimos también por su vida, Señor, en el nombre de Jesús. También por fortaleza, por la familia Naranjo Restrepo allá en Colombia, Señor, en este momento difícil que están pasando. Que el consuelo de tu Espíritu Santo llegue hasta donde ellos están, Señor. Y por Ricardo Grajales también, para que sean fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor, porque tenemos a quien acudir en todo momento, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, acerca de cómo debe ser el caminar de un cristiano según la palabra de Dios, pero que entendiste, que escuchaste y que quieres un cambio para ti y tu familia, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tus pies van a empezar a caminar en esa senda angosta, pero donde está el Señor Jesús. Y vas a empezarlo a conocer de una manera preciosa en bendición. Y tus pies no van a resbalar. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque todos nuestros servicios por el momento son virtuales. Ya pronto, primero Dios, vamos a tener presenciales, pero te invito para que te conectes en nuestra página, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Ahí puedes ver el tema o los temas, ¿verdad? La videoteca. Entra a la página y baja la aplicación para el sistema Android. La radio 24 horas, los temas de niños, bueno, etcétera. Queremos ser de bendición aún a través de las redes sociales y de nuestra página web, en esa familia virtual que Dios nos ha dado. Así es de que yo quiero terminar diciéndote, recuerda que las promesas del Señor, todas, son sí y amén en Él. Y Él no va a fallar en cumplir cada una de las que te ha hecho a ti. Solo espéralo con paciencia y créelo en tu corazón.
Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana. Primero Dios. Bendiciones.